Le dejo la sala, doctor. Muchas gracias a los amigos de Cefocat por la gentil invitación y muchas gracias también por la comprensión de poder pasar el curso al día de hoy. Y vamos a tener un tema muy interesante hoy día, un tema muy interesante, delitos contra el honor, calumnia, injuria, difamación. Entonces, muchos tenemos una idea clara respecto a los delitos contra el honor, ¿no? Y a lo largo del tiempo ha habido ciertas variaciones que le han dado un matiz distinto, ¿no? Porque ahora es muy común atentar contra el honor de las personas a través de redes sociales, a través de mensajes de WhatsApp, a través de videos de TikTok o a través de mensajes de Instagram o perfiles falsos que uno puede crear. Entonces, ¿cómo atiende el derecho ante estas nuevas circunstancias que no estaban previstas cuando se ha tipificado estos delitos? Recuerden que nuestra norma procesal penal ha sido modificada en el año 2004, pero nuestro código sustantivo, nuestro código penal, tiene su origen en 1991. Y si bien es cierto, ha habido modificaciones, ¿no? Y de alguna manera se han actualizado ciertos puntos, pero vamos a ver que estamos todavía muy lejos de estar en, dentro de la tendencia adecuada, ¿no? Para ver este tema. Muy buenas tardes a todos los presentes, muy buenas tardes a todos los que están conectados acá vía redes sociales. Hoy domingo vamos a compartir un tema más bien importante y vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver las diapositivas del día de hoy. Ya. Entonces, agradecido siempre con nuestros amigos de Cefocat por la gentil invitación. Entonces, vamos a hablar de los delitos contra el honor y vamos a empezar haciendo una conceptualización del delito contra el honor y las diferencias esenciales que existen frente a las calumnias y las injurias y la difamación, que es uno de los típicos, uno de los, vamos a llamar, si no es el más común, uno de los tipos penales de delitos contra el honor más frecuente, la difamación, más recurrente. Y también vamos a tocar un poquito acerca de cómo tendríamos que establecer procesalmente nuestra acción, porque recuerden, cuando estamos en este escenario de los delitos contra el honor, ya estamos en un escenario especial, que quiere decir que procesalmente nuestro código procesal lo regula, pero dentro de un tipo especial, con un procedimiento especial, que sería como una especie de un mixto, un híbrido, donde tenemos elementos de naturaleza civil que utilizamos de nuestra norma civil, nuestra norma procesal civil, y también elementos, porque obviamente hay un delito, hay un bien jurídico que se protege, también actúa nuestra norma penal y nuestra norma procesal penal, entonces hay una mixtura de ambos procesos, y al ser una acción privada, al no existir un interés público, porque imaginemos, si es que de nuestros participantes aquí en la sala, por ejemplo, si es que Verónica Vargas le insulta a Katia Horna, por ejemplo. Entonces, ese insulto entre los dos, esos ataques entre Verónica y Katia, le interesa a Elda, a Odalís, a Génesis, a Eduardo, a Karina, a Paulino, a Lisbeth. No, es un tema entre Verónica y Katia. Entonces, no hay un interés público. Al no haber un interés público, es por eso que no existe un representante del Ministerio Público para que persiga el delito.
¿Por qué? Porque es una acción privada, donde solo las partes intervinientes están interesados en conseguir una restitución a la honra o una restitución económica o una sanción penal para la persona que ha ofendido. Entonces, al ser un tipo penal de naturaleza privada, no existe el Ministerio Público. Y es por eso que es complejo establecer estos tipos penales, a establecerlos en la práctica, que quiere decir llevarlos a la realidad. Es difícil, es complejo. ¿Por qué? Porque estamos frente a un tipo penal donde al no existir representante del Ministerio Público, ¿quién tiene que hacer todo? La parte querellante, la persona que va a interponer la denuncia penal por delito contra el honor, difamación. Esta persona es la que tiene que hacer todo el trabajo del representante del Ministerio Público. Es por eso que los controles de admisibilidad en las querellas son tan especiales. ¿Por qué? Porque va a ser pues el querellante quien va a tener que hacer todo. Es como una pequeña acusación fiscal. Es como una pequeña acusación fiscal. Entonces el querellante tiene que establecer todo en su querella, en su escrito de denuncia por delito contra el honor. En ese escrito tiene que establecer todos los elementos de una acusación fiscal. Tiene que hacerla de fiscal, en otras palabras. El querellante. Y es por eso que la norma le exige al juez un control de admisibilidad. Le exige al juez que verifique si es que está bien presentado el recurso y lo rechace si no está bien presentado. Y eso hace que sea trabajoso, complejo, establecer una denuncia penal por delito de difamación, porque tienes que hacer como una acusación fiscal. ¿Qué quiere decir? Tienes que hacer toda tu establecimiento de hechos, ¿no? Tus hechos precedentes, tus hechos concomitantes, tus hechos posteriores. Después de establecer tus hechos, tienes que establecer el tipo penal adecuado. Este tipo penal tiene que estar engarzado bajo la imputación objetiva con los elementos que has descrito en la acción, en la causa, en el iter criminis, en el evento delictuoso. Ahí tienes que hacer el análisis si es que existe autoría, coautoría, si es que existe causas de justificación, si es que existe eximentes, atenuantes o agravantes de la responsabilidad penal, si es que existe concurso o no concurso de delitos. Tienes que hacer la graduación de la pena, que la teoría de tercios, el tercio superior, el tercio intermedio, el tercio inferior, ¿a qué tercio pertenece la pena que estás solicitando? Tienes que hacer la graduación del daño a la reputación, el daño moral, el daño al honor. Tienes que sacar, desagregar los elementos del daño. El daño, el daño emergente, el lucro cesante, el daño al honor, el daño al proyecto de vida. Todos esos elementos los tienes que hacer en tu denuncia por delito contra él, en tu querella que vas a interponer. Entonces, es bastante trabajoso y es bastante complicado y lo vamos a tocar un poquito más al final. Entonces, vamos a entender el bien jurídico protegido. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la esfera del derecho penal. Y aquí lo que nos interesa es qué es lo que protege el Estado. Eso es lo que nos interesa. Por eso, el bien jurídico protegido es lo que es relevante cuando estamos frente a un proceso penal. Recuerden eso siempre. Entonces, si estamos en el capítulo de delitos contra el honor, entonces, ¿qué es lo que se afecta el honor? ¿Pero qué es ese honor? ¿No? Comprenden las conductas delictivas que atacan el aspecto de la personalidad psíquico-afectivo, no el aspecto físico. Entonces, este honor va a ser un conjunto de cualidades físicas, morales, jurídicas, sociales, profesionales, valiosas para la comunidad, atribuibles a una persona. Esta es la conceptualización del maestro Núñez. Entonces, cuando hablamos de delitos contra el honor, estamos engarzando la conducta en ese escenario.
Y esta afectación es muy distinta pues a un delito de lesiones, a un delito de robo, a un delito de hurto. ¿Por qué? Porque ahí la afectación es directa, ¿no? Es fácil de palpar, es fácil de cuantificar. Si te roban algo, un celular, por ejemplo, entonces tú puedes cuantificar este equipo, sabes cuál es su costo de mercado, puedes demostrar lo que te costó con la factura de compra. Pero si te afectan el honor, esa personalidad psíquico-afectiva, ¿cómo la cuantificamos? Hay pronunciamientos ya de la Corte Suprema, que lo vamos a ver más adelante, del Tribunal Constitucional y también del derecho internacional, que nos ayudan a determinar esa reputación, ese conjunto de cualidades morales, jurídicas, sociales, profesionales, valiosas para la comunidad. Y es por eso que las cuantías que se solicitan no son uniformes. ¿Qué quiere decir? Las reputaciones de las personas tienen distinta trascendencia, tienen distinta cualidad. No quiere decir que tengan distinta importancia, ojo, sino distinta trascendencia o cualidad. No es lo mismo, por ejemplo, hoy día que hemos visto el partido de Argentina-Francia. Si terminando el partido, por ejemplo, nuestro amigo Mbappé, que estaba tan triste, se va y declara en la prensa que Messi pues es un inútil, es un idiota, es más, es un violador, no sé cómo está jugando en la selección argentina, no debería jugar. Entonces, esas declaraciones lo hace en la prensa. Entonces, el jugador Messi le va a plantear una denuncia por delito contra el honor, porque públicamente en unas declaraciones le dijo pues que era un inútil, que era un violador y todo eso. Esa cuantificación del honor de este jugador Lionel Messi no va a ser igual si es que, por ejemplo, en el salón después de clases, Nixon Mego Ramírez se pelea con Alejandro Vargas y se insultan, ¿no? Y queda grabado, como acá nuestros amigos de Cefocat están grabando todo esto y empiezan a insultarse y queda grabado, ¿no? Nixon le dice a Alejandro, tú eres un ladrón, yo te he visto robar, un ratero. Entonces Alejandro dice, a ver, pruébame que te he robado. Y ¡bum! Y empiezan a insultarse. Entonces Alejandro le va a poner una querella a Nixon por afectar su honor, ¿verdad? Pero esta afectación la podemos cuantificar similar a la afectación del honor que ha recibido el jugador Lionel Messi. No la podemos cuantificar igual, ¿me entienden? Porque esas características personales, ese aspecto de la personalidad va a cambiar. No quiere decir que sea uno más importante que otro, ojo. El honor es igual para todos, pero la reputación de una persona es distinta en el escenario colectivo, ¿verdad? Campeón del mundo, un jugador profesional conocido por todo el mundo, hay una repercusión gigantesca, ¿no? Todos los canales en todo el mundo, en todos los idiomas, sacan la noticia Messi, el violador de la selección. Entonces, hay una reputación trascendente. Es posible que la pelea entre nuestros amigos, Nixon y Alejandro, no salga de este salón de clases. Entonces, la trascendencia de esa afectación va a ser distinta. Entonces, Alejandro pues le puede pedir a Nixon unos 20.000 soles, 30.000, 40.000 soles de reparación por afectarle su honor. Pero Lionel Messi le va a pedir a Mbappé pues unos 30, 40, 50 millones por la afectación de su honor. Entonces, esto es muy importante. No es que exista una importancia distinta en el aspecto del bien jurídico, en el aspecto penal. No, todo es igual. La afectación del honor de Lionel Messi es la misma que la afectación del honor de nuestro amigo Alejandro Vargas. Es la misma. Y es por eso que van a tener quizás hasta una misma sanción penal, ¿no? Unos 3 años de cárcel suspendida, 3 años de cárcel suspendida, ambos la misma. ¿Por qué? Porque como bien jurídico para el tema penal, existe esa misma valoración. Pero cuando vamos a la afectación económica, ahí es donde dejamos de lado el tema penal y usamos las herramientas del derecho civil.
Porque recuerden que el derecho civil respecto a la cuantificación del daño patrimonial está mucho mejor regulado que nuestra norma procesal penal y que nuestra norma penal. Entonces, en esa cuantificación es donde está la variación, no en la afectación del bien jurídico en sí, que es la misma en ambos casos, y va a tener quizás la misma sanción en ambos casos, sea Messi un jugador campeón del mundo famoso, o sea nuestro amigo Alejandro Vargas un estudiante de derecho, un abogado conocido en su sector. O sea, va a ser la misma en el tema penal, en la afectación al bien jurídico, pero en la cuantificación no va a ser la misma. En la cuantificación, pues Messi va a sacar un montón de cuánto vale él como jugador, cuánto vale su imagen, en cuántos medios de prensa a nivel mundial han salido, en cuántos idiomas, cuánto es la afectación. Entonces ahí es donde empieza a cuantificarse y suma pues 10, 20, 30, 40 millones, 50 millones, cosa que no va a poder hacer nuestro amigo Alejandro. No porque Alejandro no valga su honor, no, sino porque en la cuantificación tienen que haber estos elementos objetivos para calcular la afectación patrimonial. Y eso es muy importante que no lo dejemos y no lo perdamos de vista. Estos elementos objetivos son importantes y los tienes que demostrar. Alejandro, no sé, ponte, como un abogado exitoso, un buen profesional, factura pues mensualmente 10.000, 20.000 soles mensuales. Es un muy buen ingreso en este país, en el Perú, pero no es nada comparado con lo que factura nuestro amigo Lionel Messi, campeón del mundo. Entonces, ¿te das cuenta? Esa cuantificación es la que varía. ¿Ustedes se acuerdan? Hace poco nomás, hace 3, 4, 5 meses, el tema del juicio de Johnny Depp con Amber Heard por la afectación de su honor de Johnny Depp. Ese juicio era justamente por un delito contra el honor. Y ustedes han visto el desarrollo, obviamente, con las diferencias que tiene el sistema anglosajón a nuestro sistema romano-germánico. Han visto el desarrollo del juicio y han visto que efectivamente existe y se ha cuantificado esta afectación. ¿Y cómo Johnny Depp ha logrado cuantificar esta afectación? A través de lo que él ha dejado de percibir por que le han tratado como un abusador de mujeres, ¿no? Un pega mujeres, una persona que ha maltratado a su pareja. Disney lo sacó de Piratas del Caribe, ya lo votó. La Warner Brothers lo sacó de Animales Fantásticos, lo votó. Entonces, demuestra lo que ha perdido. Es por eso que yo a veces leo algunas querellas que terminan en el olvido. ¿Por qué? Porque ponen pues 2 millones, ¿no? Te estoy querellando por 2 millones, por 1 millón, por 3 millones, 10 millones. Entonces uno dice, oye, o el abogado es bien inocente, que le hace a su cliente perder dinero pagando la tasa, porque ustedes saben que la tasa judicial es por el porcentaje de la reparación que estás pretendiendo obtener. Entonces estás pidiendo 2 millones, vas a pagar pues un montón de tasa judicial, cuando puedes pedir dentro del límite de 114, si no me equivoco, 42 soles la tasa, ¿no? Entonces muchos dicen, oye, te querello por 10 millones, por 1 millón. Alcaldes de determinadas provincias que paran insultándose y se querellan por 2 millones, 3 millones, 10 millones. Tú le dices, oye, ¿de dónde cuantificas eso? ¿De dónde sacas ese número? Entonces, o tu abogado está en la calle y no tiene idea de cómo plantear un escrito de querella correctamente y piensa que por pedir cualquier tontería te pueden dar. No, esa afectación económica tiene que ser demostrada. Tienes que poder objetivamente demostrar. ¿Por qué a Johnny Depp porque ha ganado y el jurado ha fallado porque le paguen 10.5 millones de dólares? ¿Por qué? ¿Por qué?
porque él ha logrado demostrar la afectación. Y es por eso que le dice así, efectivamente le afectaron su imagen, eso le generó cancelar determinados contratos, él hubiese percibido tanto, lo que dejó de percibir, el lucro cesante, se afectó su imagen, pum, 10,5 millones de dólares. Entonces estamos hablando de objetivamente demostrar eso. Y muchas personas, por eso cuando a ustedes vengan sus clientes, doctorcito, quiero querellar a este sinvergüenza, me ha dicho que soy un ladrón, me ha dicho que soy tal cosa. Ya, claro que sí. ¿Quiénes son los testigos? ¿Dónde pasó? ¿Quiénes han escuchado? ¿Qué pruebas tenemos? Acá está, pam, pam, pam. ¿Cuánto quieres? Hay que pedirle 10 millones a ese sinvergüenza, hay que embarcarle su casa. Entonces, tú como abogado, ¿qué le tienes que decir? Le tienes que decir un momentito. Para pedir eso, no es que no lo podamos pedir, yo puedo pedir 100 millones, 200 millones si quiero. O sea, yo puedo pedir lo que me dé la gana, pago la tasa y punto. Pero hay que tener la forma de acreditar ese daño, la forma de acreditar esa afectación patrimonial. Objetivamente, ojo, tú no puedes, y este es otro error que lo vamos a tocar también más adelante, pero les estoy adelantando un poquito. Otro error también común cuando vemos este tema de querellas, delitos contra el honor, es tú, por ejemplo, al establecer tu afectación patrimonial, tú sabes que hay afectaciones objetivas que ya el mismo Tribunal Constitucional ha establecido. Los daños objetivos, los daños punitivos, objetivos. ¿Qué quiere decir? Te insultó, te agredió, entonces ¿hay elementos que puedes demostrar objetivamente? Claro que sí, si hay una agresión aparte del insulto, entonces ahí cuánto gastaste en el hospital, cuánto gastó tu recuperación, lo que has tenido que gastar si es que viajaste de un sitio a otro sitio para llegar a la zona donde te han afectado el honor. Entonces, esos daños son objetivos, que los puedes calcular. Si tú has tenido que dejar de trabajar y diariamente percibías tanto y has dejado de percibir ese monto, entonces eso también se puede demostrar objetivamente. Pero luego está el otro elemento del daño patrimonial que es subjetivo, el daño moral, el daño psíquico, psicológico, la afectación mental, el daño al proyecto de vida. Entonces, muchos dicen, ah, ya, pues, objetivamente yo puedo demostrar dentro del lucro cesante, daño emergente, 1.000 soles, 10.000 soles, lo puedo demostrar objetivamente. Pero pongo pues 1 millón, porque ahí está pues mi daño moral, mi daño psíquico, mi daño al proyecto de vida, como me han tratado de violador, yo ya no tengo ganas de vivir, ¿no? Ya no quiero ni trabajar, quiero morirme. Entonces, es por eso que yo pongo 2 millones, ¿no? Si bien objetivamente puedo demostrar 10.000 soles, pero pongo 2 millones porque eso es pues mi subjetividad, es mi daño interno, psíquico, psicológico, mi daño al proyecto de vida, ya no quiero hacer nada, yo quería ser un gran empresario como los Añaños, millonario, tener tiendas en toda Latinoamérica, ahora por culpa de eso ya no quiero hacer nada. Entonces, ¿cuántos millones estoy dejando de percibir? Y muchos plantean así sus querellas, creyendo pues que el daño moral pueden poner lo que les da la gana, lo que se les ocurra, ¿no? No, yo quería ser pues un cantante famoso, un gran futbolista como mi amigo Messi, no como Mbappé. Eso es el daño moral. Eso es la afectación a tu proyecto de vida. Es lo que tú querías hacer y no llegas a hacer. Obviamente, ojo, obviamente la afectación al proyecto de vida, eh, obviamente encarna eso, ¿no? Es la tesis que ha planteado el maestro sanmarquino Carlos Fernández Cesareo, ya hace 30 años.
obviamente apunta a eso, a esa destrucción de los sueños de las personas, del proyecto de vida. Pero justamente ese proyecto de vida tiene que tener, pues, eso, tiene que tener un halo, una cola que siga y que determine eso. ¿Cómo tú puedes decir que quieres ser un empresario exitoso como los Añaños, tener empresas en todo el mundo, y eso me afectaron cuando no tienes ni una sola empresa, ni pequeñita, cuando ni siquiera estás empezando en ese negocio? ¿Cómo tú puedes decir que quiero ser un futbolista, un gran actor de cine como tal persona, cuando ni siquiera has hecho pues obras de teatro en el colegio? Ni siquiera saliste a actuar por Navidad. Entonces, ¿cómo vas a tú pretender decir me afectaron mi proyecto de vida si ni siquiera tienes ese halo, esa cola, esa tendencia? Por ejemplo, si tú eres un jugador de fútbol joven, 25 años, o 20 años, porque 25 ya estás viejo, 18 años, 19, 20, y te hacen un proceso, te tratan de violador, te atentan y el club te bota. Ahí sí es distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes una tendencia, tienes una carrera, tienes un crecimiento, hay una proyección. Justamente lo que se llama eso, proyección. Puedes proyectar algo. Entonces, no es que tú digas, oye, yo quise ser tal y punto, y me frustraste, pues ya no puedo ser eso, ya no soy nada. No, todo tiene que estar enmarcado a criterios objetivos. Si realmente existe, tú eres, ponte, estabas haciendo comerciales, has hecho películas en tu comunidad, en tu barrio, pequeñas producciones, eres un actor bueno, la gente, oye, qué bien actúa este muchacho. Entonces sí puedes determinar un proyecto de vida, sí puedes determinar una tendencia a algo que sí podrías reclamar, pero si no tienes nada de eso, ¿cómo vas a reclamar algo? ¿Entiendes? Entonces es importante cuando analizamos estos delitos contra el honor y analizamos la afectación de ese bien jurídico honor, entonces cuando cuantificamos ese honor no es así, pues libre. No es que a mí se me da la gana, pues a mi amigo Henry Tucto Salazar le han dicho que es un drogadicto, eh, coquero, sinvergüenza, vago. Y así le dijeron en la radio, en las redes sociales, pan, hacía colgado una foto que está durmiendo tranquilo en el parque y dice drogadicto, coquero, vago. Entonces le han afectado su honor al pobre Henry, claro que sí. Pero Henry me va a decir, doctor, ayúdeme por usted que ha hecho el curso de querella. Yo quiero, pues, doctor, de estos sinvergüenzas, querellarlos. Y hay que pedir, doctor, mm, un milloncito nomás, doctor. Pedimos un milloncito y usted le doy el 20% de lo que ganamos, doctor. ¿Ya? Hay que trabajar a ganador. 20% para usted, doctor, y el resto para mí. ¿Y qué hacemos? Le hacemos pues a Henry mejor gratis, ¿no? Su querella y lo aterrizamos un poco para cuantificar correctamente este honor. Recuerda, no es libre, no es lo que me da la gana, no es lo que quiero hacer. Es por eso que muchas querellas se archivan, no prosperan, ni siquiera pasan el filtro de admisibilidad, ni siquiera pasan eso. Pero hoy día vamos a ver todos los elementos para que ustedes siempre pasen ese filtro, siempre, y no les juegue en contra. Entonces, primer elemento que tenemos que tener claro es ese bien jurídico protegido, ese honor. Y este honor, esta afectación psíquico-afectiva es un conjunto de cualidades físicas, morales, jurídicas, sociales, profesionales, valiosas para la comunidad. Cualidades físicas, pues un cantante, tienes una voz de oro. Es una cualidad física, ¿verdad? Entonces, ¿hay una proyección? ¿Se puede cuantificar esa afectación? Claro que sí. Cualidades morales, jurídicas, sociales, profesionales. Eres un gran médico, es un gran abogado, es un gran ingeniero. Entonces, todo eso tiene que entrar cuando vamos a cuantificar esta afectación al honor. Eso es muy importante, ¿ya?
Ahora, cuando hablamos del derecho, ya no del bien jurídico, que ya creo que todos lo tienen claro, todos lo tienen clarísimo, sino cuando hablamos del derecho, el derecho, esto es importante, el derecho al honor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una entidad abstracta de carácter dinámico, ¿no? Entonces, ¿qué es el honor? Es el crédito que una persona tiene como consecuencia de la valoración social que realizan los terceros. Maestro Dona, es inherente a toda persona. El derecho a la persona física, no jurídica. Ojo, ahorita vamos a comentar esto. Delitos dolosos, tipos básicos, calumnia, injuria, difamación. Entonces, acá, cuando hablamos de este derecho al honor, ¿qué tenemos que tener en consideración? Ese honor es la entidad abstracta, y hemos visto cuando hemos analizado antes el bien jurídico. Ya sabemos que es el honor como lo cuantificamos, ¿no? Entonces, toda persona tiene derecho a que se resarza, se rectifique, se corrija esa afectación a su honor. Toda persona tiene ese derecho. Entonces, ¿el honor qué cosa va a ser? El crédito de una persona como consecuencia de la valoración social de terceros. Por eso que nosotros le damos, pues, distintos rangos económicos al honor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, pues, que difamen a Juan Pérez a que difamen a un actor de cine, a un personaje, a un gran empresario, etc. Mientras más grande sea la envergadura de esta persona, más grande va a ser la afectación de su honor, ¿no? Ahora, inherente a toda persona viva, ¿no? Derecho de persona física. Acá sí necesitamos hacer una puntualización. Si bien es cierto, está claro que todos los seres humanos, todas las personas, podemos ser afectadas en nuestro derecho al honor. Todas las personas afectadas en nuestro derecho al honor. Pero también es claro que la afectación de nuestro derecho al honor también corresponde a la persona jurídica. En nuestro país, ojo, las legislaciones en otros países son distintas. En nuestro país ya nuestro Tribunal Constitucional ha establecido que la persona jurídica también, si bien es cierto, no es propiamente un honor como bien jurídico protegido, pero sí es una reputación, una imagen como empresa. Todas las empresas tienen una imagen, una reputación, y esta reputación puede ser afectada. Por ejemplo, acá tengo una gorrita de las motos KTM que me regalaron. Esta marca, si alguien empieza a publicar en redes sociales, oh, esa moto de porquería, no sirve, cualquier cosa, que se rompe, que se apaga, que no tiene fuerza, que es lo peor. Hay una afectación a la reputación de esa empresa, a la imagen de esa empresa. Claro que sí, claro que existe esa afectación, existe ese daño a esa imagen, a esa marca. Entonces, sí es susceptible de ejercer su derecho a preservar su reputación, su imagen. Y estos delitos contra el honor son meramente dolosos, ¿no? Uno no puede decir que de casualidad te insulté, de casualidad te ofendí, de casualidad te llamé ladrón, de casualidad te llamé violador, de casualidad. No sé qué me pasó, yo estaba pasando por ahí, veo a Francisco Herrera Martínez y le digo, tú eres un violador, tú tienes cara de violador. Entonces, el otro, ¿qué va a decir? Francisco, ¿qué va a decir? Un momentito, me estás atacando, me estás ofendiendo. No, te voy a querellar. ¿Cómo vas a tratar de violador? ¿Qué te has creído? Y, ¡fum! Y yo no le puedo decir, no,
fue una bromita, pues, ¿no? O no sabía lo que hacía, o no quería hacerlo, no sé cómo pasó. No, no puedes. Porque, porque es meramente doloso. Tú sabes que no puedes afectar el honor. No necesitas ser abogado para saber eso. Así como no necesitas ser abogado para saber que robar es un delito, que matar es un delito, que violar es un delito, que estafar es un delito. ¿Tú necesitas acaso, dime, estudiar derecho, graduarte de la escuela de derecho, de la facultad de derecho, sacar tu diploma de derecho para decir, oye, sí, pues efectivamente, cuando estudié en mi curso de Derecho Procesal Penal, en mi curso de Derecho Penal, primero, segundo, tercero, y vimos los delitos especiales, ahí había pues un delito, nos explicaron el robo, la violación, la estafa, el hurto, los delitos contra el honor. Entonces puedo decir que tengo conocimiento, porque estudié Derecho y ahí me enseñaron. O sea, yo te pregunto, ¿tú necesitas acaso eso? No, eso es socialmente conocido, porque cuando tú eres pequeñito, cuando somos pequeños, los padres, ¿qué obligación tienen? Es formar a los hijos. ¿Acaso un padre le puede enseñar, oye, acá está la llave del carro, róbale la llave del carro al doctor, acá está su celular, cuando el doctor esté distraído en el salón de clases, róbale su celular al doctor? ¿Eso enseñan los padres? O sea, puede que sí, ¿ya? Puede que sí. En el sentido de que yo me acuerdo mucho, hace años, un caso pro bono que estábamos llevando en el estudio que dirijo, un caso ad honorem de una persona que no tenía los recursos para pagar la defensa legal y, eh, y llevamos el caso, pues, ¿no? Era una persona justamente acusada por robo. Y cuando yo voy justamente al penal de Ancón a entrevistarlo, para sacar elementos para su defensa, y es un jovencito, pues de 21 años, ¿no? Entonces, después del sermón que solemos dar los abogados cuando son muy jóvenes, y tratamos de decir, oye, ¿qué haces? Pues tu vida, ¿no? ¿Qué te pasa? Reacciona, tienes 21 años, o sea, no seas bestia, ¿cómo vas a cometer delitos? Piensa, ¿qué está pasando en tu vida? Entonces, el jovencito me dice, doctor, lo que pasa es que usted no sabe nada, doctor. Mi papá delincuente, mi mamá es delincuente, mis hermanos son drogadictos, delincuentes, toda mi familia son delincuentes. A mí me han enseñado a robar desde los 5 años, doctor. Es lo único que vi en mi casa. Se traía pan a la mesa robando. Hacían fiesta cuando mi hermano traía un buen celular que había robado, cuando tenía una buena casaca, una buena zapatilla que había robado, toda la casa feliz, lo felicitaban. Así he vivido, doctor. ¿Y usted qué me dice que es mi vida? O sea, ¿porque no estudio? ¿Acaso cree que yo tengo forma de estudiar? ¿Acaso cree que yo tengo forma de trabajar? Esto es lo único que conozco, doctor. Esto es lo único que sé. Es lo único que sé hacer, es lo único que he aprendido desde que era niño. Usted no sabe nada. Entonces, cuando me dijo eso, obviamente yo me quedé pensando, y es verdad. Hay determinados escenarios donde la realidad es muy distinta a otras realidades, donde los contextos son muy distintos para cada persona, para cada realidad. Y tú no puedes generalizar, por eso siempre que digo, oye, todos sabemos pues que robar es malo, todos sabemos, y no te enseñan pues cuando eres niño a robar, siempre recuerdo esto, ¿no? Este hecho que pasé justamente con una persona a la que la defendimos, ¿no? Un caso pro bono del estudio. Y logramos sacarlo. Pero eso es una historia aparte. Lo que yo quiero que entiendan ahora es que todos tenemos cierta contextualización, cierto conocimiento, cierta información sobre lo que es bueno y lo que no es bueno. Es por eso que la mayoría de personas tiene que saber, no vamos a decir todos por esas excepcionalidades que hay en la vida, la mayoría de personas tiene que saber que robar es malo, pues. La mayoría de personas tiene que saber que matar, violar, hurtar es malo.
Entonces, si tú sabiendo, a sabiendas, con conocimiento, haces la acción, entonces ya es una conducta dolosa. Y el delito contra el honor tiene que ser doloso. Ahora, analizando el aspecto subjetivo. ¿Qué es el aspecto subjetivo del delito contra el honor? Es la propia ponderación que tiene una persona de sí misma, concepto propio e íntimo de cada persona, con independencia de la opinión de terceros. Ese es el aspecto subjetivo, la propia ponderación que tiene una persona de sí misma, el concepto propio, íntimo, lo que yo pienso de mí. Entonces, obviamente, para mí, mi honor vale más pues que el honor de Messi, que el honor de Johnny Depp, que el honor de Richard Branson. Vale más mi honor. Ese es el aspecto subjetivo, es lo que yo considero, la ponderación que yo tengo de mi honor. Pero el aspecto objetivo es la reputación social o mérito que otros hacen de la personalidad del sujeto, condicionada por el momento histórico dado. ¿Qué quiere decir? Subjetivamente, pues yo puedo tener mi honor, mi reputación, vale mucho más de lo que vale la reputación del famoso empresario inglés Richard Branson, multimillonario. Vale más que Lionel Messi, vale más que Johnny Depp, el actor. Vale más para mí. Pero eso será para mí, pues, ¿no? Pero el aspecto objetivo es la reputación social, el mérito que hacen otras personas de ti, del sujeto. Y esto está condicionado a un momento histórico. Un momento histórico, por ejemplo, hoy, domingo 18 de diciembre, la reputación pues de Lionel Messi vale más de lo que valía ayer, 17 de diciembre. Porque ayer, de 17 de diciembre, era un jugador más que iba a jugar la final de un mundial. Y hoy, 18 de diciembre, es un campeón del mundo. Entonces su reputación vale, en ese momento histórico dado, vale más. Y obviamente va a valer mucho más hace 20 años, cuando recién estaba empezando a jugar. Hoy, campeón del mundo, vale más, mucho más de lo que valía hace 20 años. Entonces, ese aspecto objetivo es lo que no tenemos que perder de vista. Ese aspecto objetivo es lo que nosotros no debemos soltar. ¿Por qué? Porque tu cliente te puede decir, doctor, pues ponga 2 millones, para mí vale eso, pues, doctor. Para usted no valdrá, para mí vale, es mi honor, es mi reputación. Vale, doctor, vale, desde que yo era joven. Mi padre me enseñó, cuida tu imagen, tu nombre. Yo siempre he cuidado, doctor. Sí, pues puede ser el aspecto subjetivo, pero tú no puedes graduar la afectación patrimonial basándote en el aspecto subjetivo. No, tienes que ir a ese aspecto objetivo necesariamente, porque eso es lo que te va a exigir el juez. Oye, ¿usted está pidiendo 100.000 soles de reparación? ¿Cómo demuestra eso? Cuantifíquelo, pues, señor abogado, porque eso lo ha tenido que hacer en su escrito de querella. Ha tenido que disgregarme los 5 tipos de daño patrimonial. Demuestre, porque vale 80.000, 100.000 soles su honor de su cliente. Dígame, ¿qué me va a decir? Ah, pero objetivamente tengo 10.000 y los 90.000 son subjetivos, pues el daño en proyecto de vida, su daño interno, su afectación psíquica. ¿Qué van a hacer? Pues la jueza nos va a votar, ¿no? Nos, nos va a dar la gritada. ¿Por qué? Porque tú no puedes valorar pues solamente ese aspecto objetivo. Y esta reputación social, ojo, está condicionada al momento histórico, al momento histórico. Hoy día quizás mi reputación profesional como abogado vale tanto. De acá a unos años quizás vale mucho más, quizás vale menos, quizás vale menos. No sabemos. Entonces, es importante que cuando tú vas a analizar el aspecto objetivo,
lo contextualices en ese momento histórico donde se ha producido la afectación del honor. Ese momento histórico. ¿Qué reputación social? ¿Qué mérito? ¿Qué es lo que calificaban otros de ti? ¿Qué es lo que calificaban otros? ¿Qué es lo que decían otros? Por ejemplo, en el caso del expresidente Pedro Castillo, por ejemplo, el mes pasado su reputación, su honor, tenía otra característica. No presidente del Estado, presidente de un país. Yo que su abogado hubiese entablado distintos procesos a a todas las personas que le insultaban, ¿no? Lo trataban de burro, ignorante, todo. Un montón de procesos contra el honor, un montón de procesos. La misma prensa, los mismos periodistas. Un montón de procesos contra el honor que se podían ganar tranquilamente, porque se le decía X cosas. Entonces su honor tenía un valor distinto hace un mes a lo que vale hoy día una persona que está presa, está con una prisión preventiva y estará jugando pues ajedrez con Fujimori, me imagino, ¿no? Entonces, ¿la reputación ha cambiado? Claro que sí, y eso es el aspecto objetivo. Históricamente ha cambiado la reputación, históricamente. Entonces, eso es algo que no podemos perder de vista cuando vamos a entablar nuestros procesos contra el honor. Eso es muy importante, ¿ya? A ver, vamos a profundizar un poquito más. Honor, aspecto objetivo y subjetivo. Las expresiones formuladas por el imputado constituye delito de injuria, ya que han tenido entidad para afectar el honor subjetivo del querellante. Esto es lo que cada uno de nosotros piensa de sí mismo, también llamado honra, autovaloración o autoestima, y su honor objetivo, es decir, lo que el resto de los integrantes de la sociedad en que nos desenvolvemos piensa de nosotros, conocido como crédito, fama, imagen, reputación. Esto está dentro de la jurisprudencia internacional, ¿no? Y eso es el famoso voto del doctor Tragant. Eso es, ese honor subjetivo y ese honor objetivo, lo que el resto de los integrantes de una sociedad en la que nos desenvolvemos piensa en nosotros, conocido como crédito, fama, reputación, imagen. Ahora, ¿qué dice nuestra constitución, por ejemplo, peruana? En coherencia con este significado del bien jurídico honor, la Constitución peruana de 1993 reconoce plenamente en el inciso 7 de su artículo segundo que toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación. Asimismo, el Código Civil en su artículo 5 destaca que el derecho al honor de las personas es irrenunciable y no puede ser objeto de cesión. En la legislación peruana, la tutela del honor alcanza también a las personas jurídicas y tratándose de ofensas contra las personas fallecidas o declaradas judicialmente desaparecidas, la defensa de su honor o la reivindicación de su buen nombre y memoria puede ser ejercido por sus familiares más próximos. Artículo 138, segundo párrafo. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante porque en nuestro Estado peruano, nuestra Constitución, en su inciso 7 del artículo segundo, dice claramente que toda persona tiene derecho al honor y la buena reputación. Cuando estamos analizando el artículo segundo de la Constitución, ¿ahí qué cosa está? Ahí están los derechos fundamentales. Es por eso que son derechos fundamentales. Estos
derechos fundamentales o en algunas legislaciones llamados también fundantes, son los que dan sentido a la naturaleza del ser humano. El derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a la dignidad, al honor. Son derechos fundantes porque en el pilar de estos derechos se fundan todos los demás derechos, ¿no? Y son considerados, pues, derechos anteriores y superiores a cualquier estado, inherentes al ser humano. ¿Qué quiere decir? Nadie te puede arrebatar, nadie te puede quitar este honor. No puede decir, oye, esta persona no tiene honor, pues, porque es un delincuente, porque es un violador. No, es un derecho irrenunciable. Es un derecho irrenunciable. Entonces, nuestra Constitución destaca esa importancia, esa trascendencia del derecho al honor. Ya, a ver. Vamos a hablar de la libertad de expresión antes de entrar propiamente a los delitos contra el honor, ¿ya? ¿Qué nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esta cuestionó la constitucionalidad de los tipos penales de calumnias e injurias por resultar violatorias del principio de legalidad. Por otro lado, manifestaron que cualquier restricción de la libertad de información debe estar prevista por la ley en forma precisa. Esto es un caso mexicano, el caso Kimmel. ¿A qué nos referimos? Siempre esa disputa entre la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, ese derecho fundamental de expresarse, con el derecho al honor, que es otro derecho fundamental. Entonces, cuando existe esta colisión, esta pelea, este choque de estos dos derechos, es donde se produce, pues, ese escenario, ¿no? Entonces, ahí está esa dificultad, ¿no? ¿Cuándo podemos determinar si es que estamos entre una afectación al derecho de la libertad de expresión y una afectación al derecho al honor? Es por eso que la Corte Interamericana dice, oye, tú no puedes establecer de manera genérica las violaciones por calumnia e injuria, ¿no? Tiene que ser planteada de manera clara. ¿Para qué? Para que cuando existe esta oposición al derecho de libertad de información, debe estar en forma expresa. Entonces, lo que más o menos trata de establecer acá en este caso es una especie de solución, un ensayo de solución para que no exista esa disputa constante entre la afectación del derecho al honor y la no afectación del mismo, y la afectación al derecho de la libertad de expresión. Entonces, se trata de regular de alguna manera en qué el momento se puede afectar el honor y en cuáles no, ¿no? Y es por eso que existe en nuestra legislación peruana esta tabla, ¿no? Delito de injuria, artículo 130, que nos dice claramente cuando estamos en un delito de injuria. Delito de calumnia, 131, que nos dice cuáles son los elementos para esto. El delito de difamación, el artículo 132, las conductas atípicas, el artículo 133, la exceptio veritatis, artículo 134, la imposibilidad de la exceptio veritatis, el artículo 135, la difamación o injuria encubierta o equívocas, el artículo 136, las injurias recíprocas, el artículo 137, el ejercicio privado de la acción penal, el artículo 138. Entonces, justamente nuestra legislación nos dice, oye, acá tenemos un catálogo bien establecido.
bien estructurado, donde nos vamos a diferenciar si estamos o no estamos frente a una vulneración o frente a un delito contra el honor, o no estamos en ese escenario. Entonces, eso es importante. Ahora, antes de empezar a desarrollar esto, de lo primero que hemos conversado, por favor, preguntas, dudas, comentarios para pasar con la segunda parte del curso del día de hoy. Tenemos claro cuándo estamos afectando el bien jurídico, honor. Tenemos claro esa diferencia entre honor objetivo y el honor subjetivo. Tenemos claro si la persona jurídica puede ser afectada por el delito contra el honor o no puede ser afectada. Tenemos claro cómo podemos cuantificar esta afectación al honor. Preguntas. Pueden hacer levantando la manito o pueden hacer a través del chat. Cualquiera de las dos. Odalis. Adelante, estimado Odalis. Doctor, buenas noches. ¿Se me puede escuchar bien? Muy bien, Odalis. Te escucho fuerte y claro. Sí, doctor. En algún momento mencionó un ejemplo en cuanto, no sé si precisamente al presidente, bueno, al expresidente, es que en un determinado contexto histórico, como cuando era presidente, comprendo que al momento de cuantificar, tal vez la cuantía es mayor de lo que se puede pedir en cuanto se pueda entablar una demanda, no, una denuncia por delito contra el honor. Pero usted mencionó que tal vez la cuantía puede bajar ya que ahora se encuentra en una situación distinta, pero ahí no prevalecería ese criterio que mientras no se pruebe lo contrario, la persona sigue siendo, no haya sido culpada, sigue siendo inocente. Excelente pregunta, Odalis. Ese nuestro famoso principio de presunción de inocencia, ¿no? Nuestro principio de presunción de inocencia dice, toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, el análisis que tú haces es correcto, es correcto. ¿Afectaría, doctor, el principio de presunción de inocencia si es que esta persona está bajo una prisión preventiva, que es una excepcionalidad, porque se puede fugar, puede irse a México, a Bolivia, Argentina? Entonces, por eso lo han retenido y está preventivamente retenido en un penal, pero sigue siendo inocente, porque el principio de presunción de inocencia es irrestricto. ¿Qué quiere decir? Solamente puede ser afectado con una sentencia condenatoria firme, que haya pasado todas las instancias y no exista recurso impugnatorio que se pueda presentar. Solamente en ese contexto la, la reputación cambiaría. Solamente en ese contexto dejaría de ser presumir, deja de que nosotros presumamos que es inocente. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia firme que demuestra su culpabilidad. Entonces, totalmente de acuerdo, Galiz, pero la diferencia sigue siendo grande. ¿Por qué? Porque así se demuestre su inocencia, ya dejó de ser presidente de la República. Ya es un ciudadano más. Entonces, esa cuantificación, no solamente por la afectación de estar recluido en un establecimiento penitenciario, sino porque ya dejó de ser, hace un mes era presidente de la República, era presidente de un país, el funcionario más importante. Y ahora dejó de ser presidente del país. Y entonces, así salga inocente, así salga inocente, ojo, así respetemos su presunción de inocencia, igualito, la valoración histórica de su imagen, de su reputación ya cambió, porque así salga inocente de ese proceso, no va a volver a ser presidente de la República. Entonces, adelante, Odalis.
Doctor, bueno, sí, comprendo su respuesta. También tenía otra pregunta, pero creo que tal vez me la puedo responder yo sola, pero aún así la duda persiste. Usted mencionó también una parte de su exposición de que normalmente cuando se pretende entablar una denuncia por un delito contra el honor, normalmente, y también lo que siempre he escuchado hablar es como si utilizas palabras hacia mí en mi contra, afectando mi honor, lo siguiente que dicen es demuéstralo. Y en el caso que se llegue a demostrar, pues entonces igual procedería la denuncia. ¿Es así, cierto? A ver si te entiendo, déjame entenderte. Tú quieres entablarle una querella a X persona, ¿no? Y entonces, esta persona a la que tú, por ejemplo, X persona te dijo, Odalis es una ladrona, ella ha robado dinero de cuando trabajaba en el banco, ha robado dinero. Entonces tú dices, ah, ya, te voy a querellar, ¿no? Te voy a querellar, demuéstrame que soy una ladrona. ¿A eso te refieres, Odalis? Tú, Así es, doctor. En su caso, asimismo, de que, por ejemplo, la persona incluso haya sido testigo de que yo he robado y por lo tanto también tengo una prueba, un video donde sí he robado, se podría decir. Entonces, en el caso de que la persona entiendo que tiene cómo probar que efectivamente sí he cometido algún tipo de hecho, y en cuanto a eso, procedería igual eh, la denuncia por el delito. ya. Buena pregunta, Odalis. ¿Esto nos sirve para qué? Para que podamos determinar la carga de la prueba. Ustedes recuerdan, en todos los procesos penales de acción pública, la carga de la prueba, ¿quién tiene? El representante del Ministerio Público, ¿verdad? La Fiscalía tiene la carga de probar. ¿Qué quiere decir? Si la Fiscalía me imputa robo, entonces tiene que probar el robo. Si la Fiscalía me imputa violación sexual, tiene que probar que yo he sido el violador sexual. Lo único que mantengo yo es mi presunción de inocencia. Yo no tengo que probar nada. La carga de la prueba está en el representante del Ministerio Público, salvo que haga afirmaciones o defensa afirmativa, lo que se llama defensa afirmativa. Si es que yo digo, oye, un momentito, yo no soy el violador es Eduardo Valderrama, él es el violador. Entonces, eso se llama defensa afirmativa. ¿Por qué? Porque yo estoy afirmando una determinada situación. Entonces, ahí la carga de la prueba se invierte. Entonces, Fiscalía no tiene que hacer nada para probar que Eduardo Valderrama es el violador, no, sino que ahí es donde la carga de la prueba se invierte y yo tengo que actuar. Tengo que demostrar efectivamente que Eduardo Valderrama es el violador. Eso solo sucede cuando hay defensa afirmativa en los procesos penales de causa pública, donde tenemos a la fiscalía. Cuando estamos en procesos contra el honor, en la querella, ahí la carga de la prueba está en el querellante. ¿Qué quiere decir? Si tú, Odalis, le has interpuesto una querella a Katia Horna Bejarano, por ejemplo, porque Katia Horna dijo que tú eres la ladrona, entonces, una ladrona que robaste dinero cuando trabajabas en el banco, entonces tú, al establecer tu querella, ¿qué vas a hacer? Vas a trasladarle la carga de la prueba. Vas a trasladarle la carga de la prueba. ¿A quién? A Katia Horna Bejarano. Entonces, ¿por qué? Porque ahí tú lo único que estás demostrando es la afectación. Lo único que tú tienes que demostrar, Odalis, es la afectación al honor. Ponte, publicó en redes sociales, en Instagram, en Facebook, o mandó a un grupo de WhatsApp, Odalis es una ladrona porque yo la vi, tal, tal. Entonces, tú con esos pantallazos, tú con esa información o con ese audio que grabaste, que conseguiste, ya tienes la prueba para la afectación de tu derecho contra el honor. ¿Me entiendes? Entonces, ahí, cuando le traspasas la carga de la prueba a Katia Horna Bejarano, ella es lo que puede usar o lo que tendría que usar necesariamente es la famosa exceptio veritatis, que lo vamos a ver también. Esta exceptio veritatis es la posibilidad de que Katia Horna Bejarano demuestre que tú
eres la ladrona, que tú, Odalis, eres una ladrona. Entonces, esa exceptio veritatis es la facultad, no es pues como una contrademanda, no una demanda, denuncia, no, sino es la posibilidad que en juicio Katia Horna Bejarano demuestre que realmente tú, Odalis, eres una ladrona y, no te ha difamado. Por ende, no te ha difamado. Entonces, pero esta demostración, esta exceptio veritatis, está cargada de mucha objetividad. No puedes tú demostrar con situaciones poco objetivas. ¿Qué quiere decir? Si existe un proceso en el banco donde justamente te han abierto un proceso administrativo cuando tú trabajabas, porque en tu caja, pues, cada vez que se hacía el cierre, se perdían 100, 200, 300, 400 dólares frecuentemente, y el banco te abrió un proceso administrativo por robo y tú pagaste, terminaste devolviendo el dinero. Por ejemplo, si Katia Horna tiene esa información y la puede demostrar, ahí funciona la exceptio veritatis, la excepción de veracidad. Entonces, toda tu argumentación en tu querella sobre tu afectación al honor se cae gracias a esta exceptio veritatis. No sé si te quedó claro, Dalis. Sí, doctor, demasiado claro. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. A ver, vamos a ver otra pregunta del chat. Acá tenemos nuestro amigo Samsung, que no ha puesto su nombre. ¿Cómo se puede cuantificar subjetivamente estos tipos de delitos de orden privado? Recuerden, la cuantificación subjetiva es el valor que tú tienes de ti mismo. Es para ti cuánto vale. Porque para mí mi honor pues vale millones, ¿no? Vale millones, es lo que para mí vale. Entonces, esta cuantificación subjetiva no tienes que utilizarla. Si bien es cierto, puede servirte para argumentar ciertas cosas. Eres un padre ejemplar, hijos, familia, un vecino apreciado por la comunidad. Entonces, el aspecto subjetivo va a ser limitado. Siempre tienes que recurrir a ese aspecto objetivo para que puedas cuantificar objetivamente la afectación a tu honor, mi estimado amigo. Otra pregunta de Javier. Javier Orlando Cornejo Beltrán. Tuve un caso en que el querellante se basa en la profesión de la querellada para cuantificar el monto de la reparación civil. ¿Es factible ese criterio de valoración? Estimado Javier, claro que sí. Por ejemplo, un médico reconocido, un abogado reconocido, un ingeniero que ha hecho proyectos importantes en su zona, tiene pues cierta reputación, tiene cierta imagen, entonces tú puedes recurrir a eso, ¿no? No es lo mismo que se afecte el honor de una persona, por decir un X, que no hace nada por la vida, no hace nada por la sociedad, quizás para tomando, o es desconocido, vago, no sé, a una persona que destaque profesionalmente, un buen médico, un buen abogado, un buen ingeniero, un buen contador, no sé. Entonces, si me preguntas, ¿es posible para valorizar eso? Claro que sí, sí, es completamente válido, estimado Javier. Norma, si una compañera de clases de la universidad difunde que un compañero es un acosador y mal elemento en la universidad, hecho que no es cierto, en los grupos de compañeros de clases, ¿qué delito estaría cometiendo? Gracias. El compañero tiene muy buen promedio en sus notas, tiene media beca en la universidad y ella es compañera, es alumna relajada, con bajas calificaciones. Y miren, eso es, por ejemplo, las buenas notas, las buenas calificaciones, las bajas calificaciones, estos son aspectos objetivos, por ejemplo. Ahora, Norma nos pregunta, si alguien dice, una compañera dice que fulano de tal es un acosador, es un mal elemento en la universidad que para acosando a las chicas, ¿no? Entonces, la pregunta de Norma es, ¿qué delito sería? Siempre para que sea fácil, y ya les adelanto un poco de lo que vamos a ver en la segunda parte, para que sea fácil diferenciar entre injuria, calumnia
y difamación, tenemos que tener claro dos elementos. Primero, cuando nos atribuyen una conducta deshonrosa, inadecuada, no ética, no correcta, entonces cuando hay esa atribución de esa conducta, por ejemplo, tú eres un mujeriego, tú eres un sinvergüenza, tú eres un miserable, tú eres un maldito, no sé. Entonces, ahí nos están atribuyendo cualidades, conductas no adecuadas. Entonces, ahí están cometiendo el delito de injuria. ¿Por qué? Porque nos están atribuyendo características que menosprecian nuestra condición de ser humano. Pero cuando ya interviene la atribución de un delito, la atribución de una conducta delictiva, entonces ahí estamos en la esfera de la calumnia. ¿Por qué? Porque ya nos están atribuyendo, tú eres un ladrón, tú eres un violador, tú eres un acosador, tú eres un estafador. Todo lo que implique una conducta que esté sancionada por el Código Penal, que esté castigada con un tipo penal, ya va a ser calumnia. Todas estas injuria y calumnia, la diferencia va a ser eso, una característica, una cualidad, injuria, un hecho, un evento delictivo, calumnia. Pero esto está dentro de una esfera privada, que quiere decir cerrada, donde no se puede difundir ampliamente la noticia. Entramos al delito de difamación, cuando esta atribución, ya sea de una conducta deshonrosa o de un hecho delictivo, es a través de plataformas que puedan esparcir la noticia, donde éstas se puedan evidenciar a través de medios de comunicación, prensa escrita, carteles, panfletos, redes sociales, o algo que pueda agrandar se pueda masificar la información. Entonces, ahí estamos en ese último escenario que es la difamación, que puede tener componentes de ambos. Ya, querida Norma. A ver, Omar César Robles. ¿Cuál es el proceso de acción privada para los delitos contra el honor? Raúl Vargas contestó muy bien, calumnia, la respuesta de Norma, ¿no? Y vamos a Omar. ¿Cuál es el proceso de acción privada de los delitos contra el honor? O sea, lo que tienes que hacer cuando tú quieres ejercer la acción privada, tienes que poner pues una querella, ¿no? Una querella, estimado Omar. Pero esta querella tiene que tener toda la característica de una acusación fiscal, porque recuerda que es acción privada. Y al ser acción privada no existe, pues, Ministerio Público. ¿Y quién tiene que hacer todo el trabajo del Ministerio Público? Eres tú. ¿Y dónde tiene que estar plasmado todo ese trabajo? En tu escrito de querella. Ahí tiene que estar plasmado todo ese trabajo, ¿ya? Odalís, y cuando es en la vía pública. Si es en la vía pública donde hay dos o más personas, querida Odalís, no hay ningún problema. Puede ser, sigue siendo injuria o calumnia de acuerdo a la naturaleza. Pero si es en la vía pública, no sé, pues estamos en un meeting, como ahorita hay muchas marchas en todo el Perú de gente reclamando sus derechos, ¿no? Reclamando lo que ellos consideran importante y hay bastante represión, ¿no? Hay bastante represión. Es por eso que los gobiernos no se legitiman, ¿no? Porque creen que ejerciendo represión se van a legitimar, ¿no? Y esto es muy importante, y esto es muy importante cogiendo la pregunta de Odalís. En un Estado de derecho, quien constituye el poder es el pueblo. El pueblo constituye el poder. Entonces, así como constituye el pueblo puede desconstituir el poder, puede retirar el poder. Y eso es lo que no muchas veces gente que entra a política sin preparación no entiende. Ellos piensan que por el hecho que te han escogido y ya estás sentado ahí, eres congresista o eres presidente, puedes hacer lo que te da la gana y no es así. Y en cualquier momento, y ojo, y esto no quiere decir que no respetes la Constitución. Quien constituye el poder, recuerden, el poder constituido
el Estado, el Congreso, el Ejecutivo, eso se llama poder constituido, pero el poder constituyente es la población constituye el poder. Entonces, ahí cuando se ve las marchas, tienen su razón para marchar. Obviamente cuando hay afectación a los bienes privados, no rompen, queman, ya existe pues una afectación distinta, pero no quiere decir, eso se tiene que regular, sí, pero la represión injusta, injustificada, no se puede estar matando personas en estos escenarios, ¿no? Eso es terrible lo que está pasando en nuestro país, que hayan personas que estén fallecidas, es una situación terrible, ¿no? Entonces, ponte, para contestar lo que dice Odalis, si estás pues en la vía pública y estás ahí, ¿no? En una marcha, por ejemplo, donde está hay un montón de gente y dices pues, oye, Francisco Herrera Martínez es vamos, ya no le vamos a tocar a Francisco, ya debe estar cansado el pobre Francisco, por decir, Paulino Cagua Palomino es un violador, ¿no? Todo el mundo se pasará, oye, ¿quién es Paulino? Paulino es el violador que está allá. Entonces, ahí ya podríamos decir que puede haber una difusión masiva de la información y podrías llegar a sustentar una difamación que es más compleja y hay una pena mayor, ¿no? Por eso sería el interés de sustentar una difamación. Pero si es en la vía pública donde están cuatro gatos, no hay mayor trascendencia, ¿no? Va a seguir siendo injuria o calumnia de acuerdo a la naturaleza del delito, ¿no? Javier Orlando Cornejo, otra vez, mi amigo Javier. En un caso de una denuncia por violencia psicológica, y en ese caso, debido a que sale no afectación psicológica, mi patrocinada no hizo la queja a nivel de Fiscalía Superior para limar asperezas con el denunciado. A raíz de ello, el denunciado le interpone una querella por denuncia calumniosa. Si en juicio oral demuestro que sí existió evidencias de insultos y tratos crueles a mi patrocinada, puede tener éxito en juicio o demostrar que no hubo dolo. Estimado Javier, en este caso es más sencillo. Recuerda, cuando estamos frente al tipo penal de denuncia calumniosa, ya salimos de la esfera de los delitos contra el honor, ya salimos de la esfera del delito privado, ya entramos a la esfera del delito público, que quiere decir que ahí va a intervenir un representante del Ministerio Público, va a intervenir un fiscal. Y este fiscal, ¿qué tiene que hacer? Tiene que validar. ¿Validar qué cosa? Los elementos del tipo penal. Entonces, por ejemplo, la denuncia calumniosa exige necesariamente que la persona haya atribuido dolosamente a sabiendas, con conocimiento que determinada persona no había cometido el delito, le ha atribuido esa responsabilidad penal. Entonces, ese a sabiendas, ese conocimiento de causa, lo conforma en una conducta meramente dolosa. Y al ser una conducta meramente dolosa, se tiene que demostrar eso, la intención de dañar, de presentar la denuncia para dañar. Entonces, los casos de denuncia calumniosa son fáciles de ganar, son muy fáciles de ganar. ¿Por qué? Porque ahí simplemente tú, como defensa de la parte imputada, si a tu cliente le han denunciado denuncia calumniosa, ¿qué tienes que demostrarle al fiscal? Que no hubo dolo, que la conducta no fue sino fruto de una acción real. ¿Qué quiere decir? Eh, ponte una agresión que fue una comisaría y existe pues la ocurrencia policial, ¿no? O algo que determine que efectivamente se ha, se ha ejercido una violencia. Y ojo, independientemente del archivo, a muchos piensan y de manera incorrecta dicen, oye, proceso de denuncia calumniosa, ya, si tenemos un archivo con eso ya ganamos la denuncia calumniosa. Están mal, tan completamente mal. El hecho que tú tengas un archivo no quiere decir que vas a ganar la denuncia calumniosa. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que demostrar para que configure el tipo penal de denuncia calumniosa es que tú, a sabiendas, con conocimiento anterior de la inexistencia de la conducta dolosa, interpones una denuncia.
Pero eso es muy distinto a que tú, con conocimiento de la existencia, sí interpongas una denuncia y al final te archivan la denuncia. Eso no tiene nada que ver. Te pueden archivar porque tu abogado no presentó documentos o no hay suficientes elementos o fiscalía considera que no es trascendente, porque recuerda, ¿quién califica la trascendencia del tipo? Es fiscalía. Si considera que no tiene suficiente importancia social, porque es vía pública, fin público, entonces lo va a archivar, pero no quiere decir que no sea cierto. Ya, mi estimado Javier. Norma, muchas gracias a ti, Norma, y a todos ustedes por las preguntas son muy importantes. Mi amigo Samsung, si es en la vía pública, pero afuera del domicilio del agraviado, donde todo el barrio se enteró de los dichos de mala fe del sujeto activo, ¿no es una difamación? Sí, recuerden, el requisito es que tú tienes que demostrar, cuando hay difamación, tú tienes que demostrar que sí haya extendido la noticia, que la noticia se pueda difundir. Entonces tú tienes que demostrar eso. Si puedes demostrar eso, mi estimado amigo, estás pues con todos los elementos para irte a la difamación, que tiene una pena más grave, ¿ya? A ver, mi amigo Raúl Vargas. Artículo 363, ejercicio ilegal de la profesión. El que Muy ejerce buenas profesión. noches. Mm. Muy buenas Estimado noches, Raúl, doctor. adelante, Muy mi buenas, amigo. muy buenas noches, doctor, y gracias por la ponencia y también buenas noches a todos los que están conectados para poder aprovechar su clase. Doctor, en el caso de que una persona quisiera, además de recurrir a la vía privada, suponiendo, ¿no?, el caso hipotético de querer también encuadrar la conducta de, supongamos, de una persona que dice ser periodista, que trabaja en un medio de comunicación de señal abierta, que les dicen, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, los abogados, perdón, los médicos necesitan estar colegiados, ¿no?, titulados para poder ejercer. Los abogados ni se diga, ¿no? Además de colegiados, habilitados, es decir, pagar los contadores igual. Y si una persona, supongamos que es una persona, no, por poner, no tiene nada que ver, ¿no? Pero supongamos que es extranjera y que sale en un medio de comunicación, como dicen, masivo, en un noticiero, y ella dice reiteradas veces que ejerce el periodismo, que es periodista. Pero sin embargo, al revisar una base de datos pública, como por ejemplo, ¿no?, SUNEDU, tú puedes ver ahí que solamente es bachiller, ¿no?, de ciencias de la comunicación. Puedo encuadrar, además de la acción privada por difamación o calumnia, cabría el artículo 363 sobre todo lo que tiene que ver con el ejercicio ilegal de profesión. Excelente pregunta, mi querido Raúl. Excelente pregunta. Ahí, mi amigo, hay dos cosas que tenemos que tener en consideración y que tú lo tienes claro. Primero, existen algunas profesiones que exigen más requisitos para que pueda ser desarrollada, por ejemplo, como el derecho. No es suficiente que estudies 6 años de derecho, no es suficiente que seas bachiller de derecho, no es suficiente que te titules como abogado, tienes que colegiarte para que puedas ejercer la profesión. Entonces, no cualquier persona que haya estudiado derecho puede ejercer la profesión del derecho. Entonces, medicina, ingeniería, contabilidad, hay ciertas carreras que tienen esa rigurosidad. Antes, Raúl, antes el periodismo tenía esa misma rigurosidad. ¿Qué quiere decir? No podía participar en medio de prensa escrita, prensa hablada, radial, prensa televisiva, aquella persona que no estaba colegiada y agremiada al Colegio de Periodistas del Perú. Entonces, si no estabas colegiado ni agremiado, no podías ejercer. Y justamente va a ser el gobierno de Fujimori en el que se va a dar la famosa ley conocida como la ley de Torres y Torres Lara, ¿no? La ley 26937.
Y esta ley 26937 prácticamente destruyó la carrera del periodismo. ¿Por qué? Porque dijo, a partir de la publicación en el Diario Oficial El Peruano de esta ley, no se necesita ser periodista para trabajar en un medio de comunicación, para escribir en la prensa escrita, para salir en la televisión. Cualquier persona lo puede hacer y cualquier persona puede ser un comunicador social. Y ahí es donde ha salido la famosa frase del comunicador social. Entonces, cualquier X persona hijo de vecino, cualquiera, se puede parar en una radio, se puede parar en una televisión, se puede parar a escribir en una revista, sin ser periodista. Gracias a esta famosa ley, la famosa ley de Carlos Torres y Torres Lara. Entonces, mi amigo, es por eso que no podrías encausar, ¿no? Encausar al tipo penal del 363 o al tipo penal del 362. ¿Por qué? Porque en el caso de la profesión del periodismo, es por eso que el gremio del Colegio de Periodistas ha perdido un poder. Antes era una institución fuerte, poderosa, importante a nivel nacional, pero desde la dación de esta ley, no, pues cualquier persona que quiere, funge y hace lo que quiera, y eso es algo lamentable, ¿no? Leyes como esa deberían ser derogadas, pero es por eso, mi querido amigo, que no podrías calzar ni en el 363 ni en el 362. ¿Alguna duda más, estimado Raúl? A ver, acá está escrito. Es decir, pueden decir que ejercen el periodismo y encuadra en el 362, ¿no? Insignias, distintivos de una función, cargo que no dado a la academia de título profesionales. No, es que no necesitan, Raúl, no necesitan decir soy tal o hacer tal, no necesitas, con esta ley estás exento de cualquier cosa. Una persona que ni siquiera que ha terminado el quinto de primaria se puede parar y hablar en un canal de televisión, en una radio y no necesita nada, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde se complica un poco esto y qué tendrías que hacer, tendrías que recurrir, pues distinto es si se hace pasar de abogado, ¿no? Ustedes se acuerdan la estrellita del colegio de abogados, está con su estrellita y todo el mundo dice doctor, doctor, y al final te enteras que no es abogado. Ahí es distinto, ojo, ahí sí le puedes poner el 362, el 363, ahí sí. ¿Por qué? Porque para ejercer la profesión de abogado necesitas cumplir ciertos requisitos que con la ley de Torres y Torres Lara se murió para el periodismo. O sea, no es necesario, ¿no? Lo que dice Raúl, tienen corona, lamentablemente es por eso que cualquier persona se para en los canales y habla tontería y media. Se para en emisoras de radio y habla tontería y media. Y difaman abiertamente y esto es algo importante, ¿eh? Y eso les interesa a todos ustedes que están acá. A nivel nacional, en distintos medios de comunicación, existen estos chauchillas que no son periodistas, que son cualquier cosa menos periodistas, y se ponen y te difaman y hablan y te tratan de delincuente de la A a la Z. Y obviamente lo único que te queda es ejercer la acción privada por la difamación, o por la calumnia, o por la injuria, lo que sea. Pero como muchos no saben cómo presentar sus escritos, sus querellas, el 80% de las denuncias por delito contra el honor presentadas a nivel nacional son archivadas. El 80%. Imagínate. ¿Por qué? Porque no saben pues, cómo presentar y presentan cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, eso es un problema, ¿no? Pero, estimado Raúl, no desfallezcas en la lucha contra esta gente y continúa, ¿no? Continúa siendo un buen recurso, una buena querella y puedes ganar, ¿no? Puedes ganar. Nosotros
le hemos ganado en Ayacucho a un medio de prensa, uno de los más conocidos allá. Hemos ganado en Tumbes, también a otro medio de prensa. Tenemos uno acá contra un exalcalde que está terminando en diciembre y le vamos a ganar también. Entonces, es importante, haz un buen recurso y al final vamos a abrir unos tips para los recursos que les va a servir a todos y vas a hacer prevalecer, mi amigo, el derecho de tu cliente, ¿ya? Omar César Robles, lo que se debe probar principalmente en una denuncia calumniosa es que el imputado conocía que hecho delictivo que atribuyó al agraviado es falso, que este último deberá demostrar que el imputado conoció con anterioridad la interposición de su denuncia, que el hecho delictivo que atribuyó es falso. ¿Sería correcto esa afirmación? Sí, estimado Omar. Exacto. No es que el hecho que te hayan archivado la denuncia calumniosa no quiere decir pues que ya perdiste y te van a ganar, te hayan archivado, perdón, el delito precedente a la denuncia calumniosa, no quiere decir que ya te ganaron la denuncia calumniosa, ¿no? Tú puedes perder el proceso, eso no quiere decir que tú sabías o tenías conocimiento que lo que estabas denunciando era falso. Entonces, eso es importante, esa diferencia es importante, ¿ya? Excelente, estimado Omar. Javier, en la reparación civil en las querellas por calumnia se debe tener en cuenta los factores de atribución. ¿Cuáles son? Recuerda, siempre que te vas a la reparación civil, sea calumnia, sea injuria, sea difamación, para los tres es lo mismo, porque esto no viene del Código Penal, no viene del Código Procesal Penal, sino viene del Código Civil, de toda la parte de daños, y del Código Procesal Civil, de cómo ejercer la afectación. Entonces, para los tres va a ser lo mismo. ¿Y qué tienes que demostrar? Los daños, los daños. Los daños patrimoniales y los daños no patrimoniales, los 5 tipos de daño. Eso es lo único que tienes que demostrar, estimado Javier. Raúl, gracias, muchas gracias a todos ustedes por excelentes preguntas, muy buenas preguntas. Ahora vamos a continuar con la clase, ¿ya? Entonces, vamos a entrar. El delito de injuria. Como ya les adelanté, el delito de injuria se encuentra tipificado y sancionado en el 130 del Código Penal. Se criminaliza conductas que afecten el honor en su dimensión subjetiva. El autor del delito pronuncia o aplica contra la víctima frases, gestos o vías de hecho de significado agresivo o despectivo que hieren, ofenden, humillan o maltratan su estima personal, es decir, que no respetan su dignidad. Puede tratarse de insultos orales, escritos, de expresiones corporales, de bofetadas, escupitajos. Lo importante es que su idoneidad para expresar un sentido injuriante o de afrenta personal que debe ser recepcionado de modo directo o indirecto, inmediato o mediato, pero siempre por el propio agraviado. Entonces, siempre recuerden, fácil, siempre que estamos frente a conductas que van a afectar tu honor, que van a afectar tu reputación, que te humillan, que te maltratan, siempre que estemos en ese escenario, vamos a estar frente al delito de injuria, sea directo o indirecto. ¿Qué quiere decir directo? Que sea directamente en tu cara, o indirecto que sea a través de otras personas o a tus espaldas. Mediato e inmediato. Inmediato, ¿qué quiere decir? Que sea ipso facto, ¿no? En el acto, o que sea después de un determinado momento o una acción. Pero ¿quién tiene que recepcionar esta agresión? El agraviado. Y es ahí donde puedes interponer tu querella por injuria. En la calumnia es diferente. ¿Por qué? El Código Penal de 1924, por ejemplo, no tipificaba la calumnia, ¿no? Y esta era sancionada como equivalente a la denuncia calumniosa, ¿no? El 186, la cual consistía en acusar o denunciar a otro ante una autoridad imputándole un hecho punible determinado, a sabiendas que la imputación es falsa o sin que existiera motivo que le permitiese creer prudentemente en ella. Pero en nuestro Código Penal del 91 ya tenemos el tipo penal de calumnia. Y acá es cuando existe la atribución de conductas delictuosas. Y
el delito de calumnia es distinto al delito de denuncia calumniosa. ¿Por qué? Porque la calumnia va a estar en la esfera privada y el delito de denuncia calumniosa va a estar en la esfera pública. Y en el delito de calumnia se tiene que atribuirte una conducta delictiva. Atribuirte, ¿qué quiere decir? Imputarte, emplazarte una conducta delictiva. Tú eres un ladrón, eres un violador, eres un estafador, eres un acosador. Te están atribuyendo una conducta, ¿verdad? En cambio, en el otro tipo penal, en la denuncia calumniosa, la persona tiene que ir y ejercitar la acción. Es decir, ir a la fiscalía y ponerte una denuncia por violación, una denuncia por acoso, una denuncia por estafa, etc., etc., etc. Entonces, es distinto. En el uno solo hay un emplazamiento en la esfera privada del delito de calumnia. A ti directamente te dijo, eres un ratero, eres un violador. A ti. En la denuncia calumniosa ya existe una acción y existe una manifestación de voluntad hacia el órgano jurídico y interpones una denuncia, hay una mesa de partes, hay un cargo donde se denunció a fulano de tal por violación, por robo, por estafa, lo que tú quieras. Entonces es distinto, ¿no? El delito de calumnia y la denuncia calumniosa. Calumnia, esfera privada, de denuncia calumniosa, esfera pública. Y no quiere decir, muchos abogados piensan mal, dicen, ya, es como es el delito de calumnia, ya lo archivaron, fiscalía archivó la denuncia que me han puesto por acoso, por ejemplo. Hay que meterle nuestra denuncia calumniosa y la vamos a ganar sí o sí, porque lo único que necesito es un archivo. Y si ya tengo el archivo, ya no necesito nada más, ya gané. No, no. Tienes que demostrar el dolo, recuerda. Título preliminar, numeral 6 del título preliminar. Está proscrita en nuestra legislación cualquier tipo de responsabilidad objetiva. No es que ya tengo acá mi archivo de la denuncia que me ha puesto, denuncia calumniosa, ya gané, es absurdo. Tienes que demostrar el elemento subjetivo del tipo. Está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Eso lo puedes usar para tu defensa, mi amigo Javier. Entonces, importante. Difamación. La difamación es el delito contra el honor de mayor gravedad que sanciona la legislación penal nacional. Se trata de un hecho punible que lesiona el honor en su dimensión objetiva, es decir, la buena reputación social de una persona. Este delito se encuentra descrito en el artículo 132. Según esta disposición legal, comete difamación quien, ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor y reputación. Entonces, lo importante de este tipo penal es donde pueda difundirse la noticia, por eso se llama difamación, porque se difunde, ¿no? Entonces, difamación. Y este es el tipo más drástico, le podríamos llamar, ¿no? ¿Qué es el animus injuriandi? Algo importante. Para que exista dolo que requiere la figura, resulta menester que subjetivamente se haya realizado el hecho por su índole injuriosa. No es requisito de tipo el llamado animus injuriandi, sino el conocimiento de que las expresiones vertidas tienen carácter ofensivo a la honra o crédito del sujeto pasivo. Ese es el animus injuriandi, ¿no? Es la intención de dañar, la intención de afectar. O también tenemos el animus diffamandi, ¿no? La intención de hacer que esta afectación se ventile, se publique, se expanda, ¿no? La exceptio veritatis, justo lo que conversábamos, ¿no? En el derecho penal, si el acusado de calumnia, injuria o difamación demuestra la verdad de los hechos por los imputados, quedará exento de responsabilidad criminal.
por tratarse de un caso de atipicidad. En los supuestos de calumnia, tal previsión se aplica con carácter incondicionado, en tanto que los supuestos de injuria, el Código Penal solo contemplan los siguientes supuestos: que la imputación hubiera tenido por objeto defender, garantizar un interés público actual, o que el hecho atribuido a la persona ofendida hubiese dado lugar a un proceso penal, y que el querellante pidiere que la prueba de la imputación se dirija contra él. Entonces, esta famosa excepción de veracidad es la solicitud que hace el querellado a la persona a la que se le ha imputado la querella, que se le permita ejercer la defensa activa y probar que lo que él ha afirmado es cierto, está dentro de la verdad, ¿no? Entonces, esta es la famosa exceptio veritatis. Ahora, la famosa real malicia en la libertad de prensa, lo que todos y lo que conversábamos hace poco, vemos muy común ahora en nuestro país, ¿no? Ahora que cualquier persona puede ser comunicador social, Entonces, acá hay un tema que es de México, que es interesante para comentarlo, ¿no? Lo que le llaman la real malicia o la prensa maliciosa, que no tenemos esa regulación en nuestro país, pero sería bueno traerla, no exportarla, pero con el Congreso que tenemos, que es terrible, ¿no? Es por eso que nuestras leyes son desfasadas, poco actualizadas. En México, por ejemplo, ya se sacaron tipos penales exclusivos para el uso de redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, conversaciones en distintas circunstancias. En nuestro país nada, estamos en nada, estamos teniendo que interpretar la norma con la legislación obsoleta. ¿Por qué? Porque el Congreso que tenemos es una vergüenza y no actúan, no generan leyes adecuadas porque paran perdiendo el tiempo en otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto que viene del derecho mexicano? Quien actúa con real malicia, el periodista que exterioriza manifestaciones ofensivas con conocimiento de la falsedad de la información o con el temario desinterés de su verdad o falsedad, es sancionado. Es sancionado. Entonces, esta es una forma de regular esos famosos comunicadores sociales que pueden hablar lo que les da la gana y no se hacen responsables, ¿no? Entonces, eso tenemos que traer a nuestra legislación. Eso es muy importante, ¿no? La retractación, otro concepto importante, la retractación. Si se trata de calumnia, consiste en reconocer la falsedad de la imputación, y si es injuria, en retirar los términos de la grabación, ¿no? Recuerdan, injuria te están insultando, ofendiendo, atentando contra tu integridad, tu honor, ¿no? Y en la calumnia te están atribuyendo un delito. Entonces, esta retractación es una forma de evitar la pena, ¿no? La excusa absolutoria, y para que sea admisible debe ser formulada antes de contestar la querella o en ese mismo acto. Y recuerden que en los procesos de querella también existe la obligación del juez penal de promover la conciliación. Entonces, en ese momento se puede aplicar la retractación y se puede cerrar todo el proceso con una simple acta de conciliación. Y ojo, inclusive sin pago de reparación civil, en la conciliación tú puedes pedir las disculpas del caso y punto. Y se pone pago de reparación civil 0. O sea, no es necesariamente importante o obligatoriamente que exista una reparación civil, ¿ya? Puntos importantes de los delitos contra el honor. Solo puede ser víctima de un delito contra el honor la persona que lleva una vida moralmente correcta. Acá siempre existe polémica cuando planteamos esto, ¿no? ¿Acaso una, no sé, prostituta no tiene derecho contra el honor? ¿Acaso un drogadicto, un pobre vago no tiene derecho contra el honor? ¿Acaso un delincuente no tiene derecho contra el honor? Entonces, acá justamente existe ese debate. ¿Por qué? Porque al atribuirle al honor una esfera pública, una esfera de valoración, lo que se debe tener en consideración es eso, esa valoración social de esa determinada persona que considera que está afectado su honor, ¿no? Otro punto, para que se configure el delito contra el honor es necesario que el actor actúe con un particular
animus injuriandi o animus diffamandi en el otro extremo. Un niño de 6 años no puede ser sujeto pasivo de delitos contra el honor. Acá recuerden en nuestra legislación el tema de la inimputabilidad es para todos los menores de edad, todos los menores de edad. Las personas jurídicas no pueden ser pasivos de delitos contra el honor, ya lo hemos aclarado también. Las personas jurídicas no tienen honor, obviamente, porque eso es un derecho inherente al ser humano, pero lo que sí tienen es reputación, tienen imagen comercial, marca comercial. Entonces sí tienen derecho a proteger esa reputación, esa imagen comercial. En los casos de injurias, el acusado siempre podrá probar la verdad de sus afirmaciones. Eso funciona en injuria, calumnia, difamación. Recuerda, la exceptio veritatis funciona para todos esos supuestos. Es atípica la expresión lesiva del honor que inserta volantes, panfletos que luego son colocados en muros de la ciudad. Esto, ojo, esto es una forma de difamación. Esto es una forma de difamación. Las calumnias recíprocas pueden resultar impunes. ¿Qué quiere decir? Si dos personas se insultan, ¿no? Entonces, ahí, o sea, atribuyen acciones delictivas, eso, ya sea injuria o calumnia, se puede terminar ahí, ¿no? Como una reyerta personal, una afrenta personal. Es válida la retractación efectuada en un acto público, ¿no? Por ejemplo, una boda. El director de un periódico siempre es responsable por las injurias publicadas por él, siempre, recuerden. Directores de medios de comunicación, a ellos los tenemos que imputar. Si empresas que cometen delitos, ¿quién es el responsable? El gerente general, porque ellos son los que tienen el deber objetivo de cuidado, ¿no? Eso es muy importante. Este material va a ser entregado a nuestros amigos de Cefocat para que los compartan con todos ustedes. Ahí tienen mi teléfono, mi correo, cualquier duda siempre. Para mí va a ser un gusto. Y abrimos en los 8 minutos que nos quedan, los 7 minutos que nos quedan, algunas preguntitas que tengan, dudas, por favor. Gustoso para compartir con ustedes. A ver, Omar tiene una pregunta. En los procesos por delito contra el honor resultará aplicable los medios alternativos de resolución de conflictos como el principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada. Estimado Omar, no, no. Eso recuerda, todo lo que es principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, terminación anticipada, se ejerce con participación del representante del Ministerio Público. En los delitos contra el honor no existe el representante del Ministerio Público, son delitos de acción privada. El único mecanismo autocompositivo va a ser el acuerdo antes del juicio. ¿Qué quiere decir? Presentas tu querella. Esta querella es admitida, pasa el control de admisibilidad. Esta querella es trasladada a la parte contraria. La parte contraria hace su contestación de la querella. Con esa contestación de la querella, el juez penal hace auto de citación a juicio. Con ese auto de citación a juicio se va a instalar la audiencia. Una vez que se instala la audiencia, el juez va a escuchar las pretensiones del querellante y las pretensiones del querellado. Y en ese momento, una vez escuchada la audiencia, las pretensiones, perdón, el juez va a invitarles a conciliar. Les va a invitar a conciliar, les va a decir, por favor, conversen y solucionen esto, ¿no? Y cuando ustedes conversan y si no llegan a una solución, el juez hasta les puede proponer una alternativa de solución. Y si no llegan a una alternativa de solución, entonces ahí mismo se continúa con el juicio, el desarrollo del juicio. Ya, mi estimado Omar, no puedes usar estas reglas porque esto solamente se aplica con presencia del Ministerio Público. Raúl, en todos los casos, ¿el difamador podrá probar la veracidad de los hechos alegados? No, solamente cuando ejerce la exceptio veritatis, que quiere decir, tú tienes que ejercer eso en el momento de la contestación de tu querella, de tu denuncia, por difamación, por ejemplo,
cuando tú contestas, tienes que citar la exceptio veritatis y tienes que fundamentar la exceptio veritatis y tienes que presentar los medios de prueba que quieres que se actúen en esa exceptio veritatis. Eso lo tienes que hacer en la contestación. No es que cualquiera, ojo, no es que cualquiera puede ejercer la exceptio veritatis. No, tienes que citarla. Tienes que citarla y el juez tiene que aceptarte. Y justamente cuando vas a hacer tus alegatos de apertura, el juez te va a pedir, a ver, ¿en base a qué estás sustentando su exceptio veritatis? Tienes que fundamentar la exceptio veritatis, pero no es automático, ¿ya? Eso es muy importante. Si tú no citas la exceptio veritatis, no la puedes, pues, fundamentar. ¿Por qué? Porque esta tiene que ir en tu contestación y solamente en ese momento procesal es donde se va a validar. Ya, excelente pregunta, Raúl. Odalis, escribir por el chat su número de contacto. Claro que sí, querida Odalis. Ahí le escribo, ¿ya? Ya. Ahí está mi celular y mi correo. Para cualquier consulta jurídica que tengan siempre a vuestro servicio. ¿Alguna duda? Pregunta más. Elda Benavides. ¿A qué nivel de las categorías del delito se encuentra la exceptio veritatis? Miren, recuerden, siempre separen. Lo que pasa es que no hay categorías del delito en esta imputación. Estamos en un tema de imputación privada, de acción privada. La exceptio veritatis no es un mecanismo procesal penal, no es un mecanismo que nazca del proceso penal, es un mecanismo del proceso civil, la excepción de veracidad. Entonces, no va a estar encuadrada en ninguna de las categorías del delito. ¿Ya? ¿Una duda más? ¿Preguntas? ¿Preguntas en el chat? ¿Preguntas acá en la sala? Estimados amigos, tienen ahí mi teléfono, mi correo electrónico, cualquier duda, cualquier consulta, siempre a vuestro servicio. Para mí es una alegría siempre estar con ustedes y agradeciendo a nuestros amigos de Cefocat. Antes de que me vaya, Ana Quispe tiene una pregunta. Doctor, si un medio de comunicación en redes sociales publica una imagen de una persona, es decir, un adulto mayor, e utiliza esa imagen para dar a conocer un abuso de poder de una autoridad política, pero en favor de él que comete abuso, ¿qué delito habría cometido el medio de comunicación al publicar una imagen de la parte afectada, pero esta afecta a toda la familia? Entonces, ahí, Ana, tienes que ver los elementos. Recuerden siempre que preguntan casos, cada caso tienes que analizar en su dimensión, ¿no? Porque la información que tenemos es incompleta, ¿no? Un medio de comunicación publica una foto de una afectación a un adulto mayor y este adulto mayor al final ha sido afectado por un político, pero el medio de comunicación publica la foto a favor del político y no a favor del adulto mayor. Entonces, ahí tienes pues que verificar un montón de elementos, querida Ana, para ver si es que vas a ejercer una querella, si es que vas a ejercer quizás otro extorsión, chantaje por parte del medio de comunicación o otra naturaleza. Ya tienes que analizar bien de acuerdo al caso que tengas, ¿ya? Javier, ¿se puede aplicar una excepción de improcedencia de acción? ¿Es lo mismo que la excepción veritatis? No, ojo, no. Recuerda, la excepción de improcedencia de acción es cuando el tipo penal atribuido no constituye delito o sus elementos no pueden ser justiciables penalmente. Eso es totalmente diferente a una excepción veritatis. Verónica nos pregunta, si te denuncian por un delito y lo archivan preliminarmente o eres absuelto en juicio, ¿puedes denunciar por calumnia? No, recuerda, no es un
No es como un toma y daca, no es como, ya, me archivaron el proceso, entonces te meto denuncia calumniosa. No es así, no funciona así, no es automático, no es como una puerta que abres y la otra se cierra. No, tienes que verificar que estén los elementos del tipo penal y tienes que tener la capacidad de demostrar que dolosamente, a sabiendas, como exige el tipo, ha hecho esta denuncia. Ya no es un automático, recuerda eso, Verónica, no es automático. Javier, cuando quiero demostrar el hecho o es típico, puedo plantear una excepción. Ya, no, Javier, no puedes hacer eso. Ya, esta ya la contesté, ¿no? ¿Qué posibilidades existe? Querida Verónica, las posibilidades que ganes están en tus manos. Si haces una muy buena denuncia, vas a ganar. Si has cubierto los elementos del tipo, has trabajado el tipo subjetivo, que es el tipo más importante en la denuncia calumniosa, vas a ganar. ¿Ya? Vas a ganar, querida Verónica. Muchas gracias, mis amigos. A las 8 tengo que dictar otro curso, un curso gratuito que estamos haciendo con unos amigos para una chocolatada navideña. Entonces, les tengo que dejar. Cualquier duda, por favor, ahí tienen mi teléfono. Y gracias a los amigos de Cefocat, para mí es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por toda la participación, muy buenas preguntas, muy buena participación. Gracias a todos ustedes. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor Davey. Estamos contactándonos con usted para un próximo evento académico. Muchas gracias. Gracias también a todos los